Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días para cada uno de ustedes. Buenos días en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que cada día para nosotros es bueno porque nosotros tenemos a Dios. Dios es el único que es bueno. Es el único. El único bueno es Dios. Y ese buen Dios que está con nosotros a través de la palabra. Él nos dio la palabra y Él cumple la palabra todos los días de nuestra vida. La palabra se está cumpliendo. Que la palabra dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los días somos hijos de Dios. Todos los días tenemos el respaldo del trono celestial, la bendición de Manuel, el poder de Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Todos los días se está cumpliendo la palabra. Por eso nosotros vivimos cada día en la buena noticia de que ya Cristo consumó la salvación en la cruz del Calvario y que nuestro hábitat natural es como era desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Como seres espirituales, como hijos de Dios, como templos del Espíritu de Dios, en la certeza de que la oración es el disfrute de estar con el Dios Trino, el disfrute del Dios Trino, el disfrute de nuestra vida espiritual, donde no hay imposibles, porque Dios nos ha concedido el poder ilimitado de Él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Cuando leemos la palabra, cuando conocemos la palabra, cuando nos aferramos a la palabra, entonces podemos disfrutar del yo que Dios creó. Esa soy yo, ese soy yo. Y en esta meditación, en ese pensamiento, en ese reconocimiento del pacto, de la palabra, aferrando a la palabra de manera concreta, sin fluctuar, sin dudar, sino en disfrute absoluto, todas las fuerzas de la oscuridad son quebrantadas. No hay otro motivo de oración, sino en este disfrute que nosotros tenemos, podemos recibir la guía del Espíritu Santo para que allí, mientras nosotros vamos siendo recreados en el Señor, fortalecidos en el Señor, instruidos en el Señor, el evangelismo, el evangelismo se va haciendo en nosotros. Y luego, esta es la vida del evangelista. Y en la vida del evangelista, la vida de esta manera fluye de manera natural la evangelización, el evangelizar a otros, el compartir a otros estas verdades espirituales. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú que nos das la palabra la cumples y la cumpliste al enviar a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo a la tierra. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tu palabra dice que la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a la tierra. Y que a todos los que le recibieron, a todos los que le recibimos,
los que creemos en su nombre, tú nos diste ese poder que no lo tiene nadie, Señor. Que el hombre no puede obtenerlo por su fuerza, ni en el dinero, ni en el conocimiento físico, sino que es por voluntad tuya. Es por voluntad tuya, Señor. Y en este entendimiento espiritual te damos gracias porque tu Santo Espíritu nos habita. Toma todo de nosotros para ser vasos llenos de ti, completamente llenos del poder de tu Santo Espíritu. Porque en ti, contigo, es imposible fracasar. Rendimos este tiempo de oración, de concentración en tu palabra, en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. A solas he de caminar por donde nadie puede ir, en el mundo lleno de oscuridad, para el Evangelio resplandecer, mediante quien Dios preparó el Evangelio hace resplandecer. Cuando la iglesia ha perdido el Evangelio y se ha derrumbado por lo terrenal, solamente en Cristo está el poder que vence la oscuridad. Aquel que cumple el pacto es el mismo Dios que el pacto me da. Aunque los esparció, somos uno en el Señor. Por este Evangelio en el mundo hemos quedado, para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos que Él escogió. Hemos de caminar aquí por donde nadie puede ir, donde la siguiente generación la cultura de la luz llevará. La iglesia que Dios levantó, levanta la cultura de la luz. Solo la iglesia que tiene el Evangelio es la esperanza del mundo
Amén, amén. El camino de fe, nosotros lo vivimos a solas. ¿Cómo lo vivimos a solas? Si nosotros vamos a la iglesia, si nosotros tenemos una persona que nos disipula, un hermano que nos disipula, tenemos un pastor, sí, esas personas que están en nuestra vida nos ayudan, pero la fe en el Señor tiene que ser mía. Yo la vivo yo. No la puedo vivir mi vida de fe a través de las personas, porque la vida de fe es una vida espiritual. Es una vida que depende absolutamente del Dios Trino. Y ahí viene la gran diferencia entre decir yo tengo una relación personal con Dios o mi vida depende absolutamente de Dios. Mi vida está dentro del Dios Trino. No para que lo digamos, no para que lo digamos, porque esas son cosas que no se dicen. Eso se vive, se vive. Yo tengo una relación personal con muchos de ustedes los que están aquí en esta plataforma. Una relación personal, más que si fueran familia mía. Más profunda a veces que la relación que tengo con mis hijos. Más profunda, espiritualmente hablando y familiarmente hablando. Pero yo no dependo de ellos, ni ellos dependen de mí. Nosotros dependemos del Dios Trino. Vamos entonces al mensaje del día de hoy. Y nos hemos estado haciendo preguntas que son sumamente importantes porque nos traen a la reflexión. A la reflexión, les decía yo, estamos viendo las 10 cartas del Evangelio, que nos hacemos preguntas que solamente dentro de la Biblia están las respuestas. Porque el ser humano que fue creado para estar con Dios, Dios es todopoderoso, vive en sufrimiento, en dolor, en desesperación, en tristeza, porque el ser humano no es feliz, porque está separado de Dios, porque nacimos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, porque el ser humano no puede encontrarse con Dios, porque el ser humano busca a Dios a su manera, busca diferentes caminos, pero hay un solo camino que conduce al Señor, que conduce a Dios, que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? A través de Él, porque solamente Jesús es el único camino para nosotros. No hay otro camino. Entonces tengo que vivir de manera segura allí, porque no tengo seguridad. Nos respondimos eso, ¿por qué no tengo seguridad? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ay, ok, entonces tengo la vida, soy salvo, pero tengo que cambiar. ¿Cómo puedo cambiar? No, nadie puede. Nadie puede. Solamente Dios puede cambiar al hombre, solamente Cristo, solamente el Espíritu de Dios. ¿Cómo cambia el hombre? A través de la palabra, de la oración. Es que el hombre recibe la buena noticia y vive disfrutando la buena noticia. Ayer hablamos de la importancia del culto, de qué es el culto, el significado del culto. Y es que el que da el culto el domingo, el que tiene el culto, el que se concentra en la palabra y recibe la palabra del púlpito el domingo, tiene la fuerza espiritual para toda la semana y está de continuo en la corriente de la palabra. El que triunfa en el culto tiene triunfo en la semana. El que pierde el culto pierde todo, todo lo pierde. Y hoy estamos en el séptimo, en la séptima carta del Evangelio, en ese séptimo encuentro. Ah, ok, ya. ¿Cómo tengo que comenzar? Ok, es que son tantas cosas, pero desde ahora
de aquí en adelante, ¿cómo tengo que comenzar? El comienzo siempre es la palabra. Siempre, siempre, siempre es la palabra. Vamos a la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 11 y 12. Es la oración del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, Jesús se revela como el Cristo. Jesús se revela como el verdadero profeta y lo que ha de venir y habla del consolador. Porque el verdadero consuelo del hombre está solamente en la palabra. Por eso cuando nosotros consolamos a las personas, debemos consolarlos es en la palabra de Dios, no con nuestras palabras. Dice la palabra del Señor, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y es que el Padre y el Hijo uno son. El Espíritu de Dios es quien nos guía al Padre y al Hijo. Y Él está orando por nosotros. Él nos guardó y nos sigue guardando. Y nosotros, cada uno de nosotros, que el Señor está orando para que nosotros seamos uno. Nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Y la mejor manera de guardar a nuestros hermanos es en oración. ¿Por qué es la mejor manera? Porque es el método bíblico. La única forma de que una persona, a veces tenemos ciertos roces con las personas, no es enfrentándonos con la persona, no es criticando a la persona, no es llegando a la persona a reclamarle, sino siempre llevar todo en oración. La palabra entonces dice que los que hemos recibido la salvación, hemos recibido la completa liberación espiritual. Somos libres, somos libres. ¿De qué somos libres? Del pecado original y sus consecuencias. Somos libres de la muerte, somos libres de Satanás, somos libres del sistema del mundo, somos libres de las fuerzas de la oscuridad. ¿Y cómo vivimos entonces nosotros ahora el tiempo que vivimos en la tierra? Y nosotros tenemos que ser conscientes. Siempre les estoy diciendo los puntos. El punto número 1, nosotros debemos ser conscientes de que Satanás es un ser espiritual y que él existirá hasta el fin de la tierra cuando venga el juicio. Ya él fue juzgado, pero él existe y es un ser que tiene poder, y es un ser que trasciende el tiempo y el espacio. Pero como es criatura, entonces no tiene más poder que el Dios Trino. Y en todo, miren, en todos los libros del mundo, el único que realmente revela la rebelión de Satanás, que la existencia de Satanás y cómo él se rebeló contra Dios es la Biblia. Apúntenlo. Ezequiel 28, del 13 al 18. La Biblia habla de la rebelión de Satanás, de ese querubín protector que se rebeló contra Dios en el santo monte de Dios y fue echado a la tierra. Y en Génesis 3:15, Dios nos da la respuesta y la salida para la condición que el hombre tenía, que el hombre tiene todavía en la tierra, que solamente la simiente de la mujer le aplastó la cabeza a Satanás. Es quien le aplasta la cabeza a Satanás, ya fue aplastada. Entonces, si ya fue aplastada, ¿por qué Satanás sigue obrando?
simplemente coletea mientras va hasta su muerte. Y el día que sea atado completamente, será el fin del mundo, como dice la palabra en Mateo 25:41. Por eso nosotros no podemos, no debemos bajar la guardia en oración, con la palabra, en la meditación. ¿Por qué pienso lo que estoy pensando? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué yo estoy hablando así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Tenemos que pensar en lo que vamos a hablar. Y el Espíritu de Dios que es vivo nos dice, epa, no digas eso. Pero yo lo suelto. Y hay allí, la obra de Satanás es obstaculizar la vida de los creyentes. Utilizando, ¿qué utiliza los espíritus inmundos? El espíritu de mentira, el espíritu de los falsos profetas, el espíritu de la herejía. En sí utiliza los demonios. Y muchas veces, ¿por qué nosotros somos utilizados por Satanás? Por lo que tenemos grabado en él. Tenemos grabado en nosotros de él, de nuestra manera de ser, de nuestro carácter, de lo nuestro que no es semejante a Dios, de lo que estaba en nosotros, la naturaleza caída que no es semejante a Dios. Y no hay otra forma de tener victoria sino en la oración continua, porque es que Satanás desde el principio divide la familia, divide a las familias. Busque usted una familia que no tenga problemas y va en busca de los siempre, pues ya los no creyentes son hijos de él. Entonces, ¿qué busca Satanás? Los que no tienen seguridad, las personas que no tienen seguridad. Y si nosotros le permitimos una vez, ahí Satanás viene con todo el poder, con los demonios, 7 veces más, dice la palabra en Mateo 12, 44, 45, que es Satanás que trae enfermedades incurables, y enfermedades que no se le conocen el nombre, trae confusión mental. Pero cuando nosotros tenemos la seguridad, resistid al diablo, y él huirá de vosotros, dice la palabra en Santiago 4:7. Sí, pero Satanás todo el tiempo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando lugares secos donde reposar. Y si hay, especialmente, ¿qué está buscando Satanás? Una casa vacía y entra allí. Por eso es que lo que menos le gusta a Satanás, que le cierra la puerta a Satanás, que nosotros leamos la palabra, que nosotros oremos no centrado en nuestro deseo, sino en la palabra de Dios, afirmando y confirmando la palabra de Dios en nosotros. Se le cierra la puerta a Satanás. Nosotros tenemos que pensar qué es lo que no le gusta a Satanás, qué es lo que le gusta a Satanás, cómo yo le doy comida al diablo, cómo el diablo se muere de hambre. Tenemos que pensar en esas cosas. Él es un ser espiritual, él se alimenta de lo espiritual, pero también espiritualmente es que lo vencemos. Y lo que no le gusta a Satanás es que oremos, que leamos la Biblia, que estemos en todo el tiempo pensando en el Señor, conectando lo que hacemos, lo que vemos, lo que respiramos, lo que no nos gusta, lo que nos gusta, lo que nos dicen, lo que nos falta, lo que tenemos. Todo lo conectamos con el Señor. Y lo que menos le gusta a Satanás es que ofrezcamos el culto correctamente, correctamente. Ayer hablábamos de lo que es el culto correcto. ¿Qué es el culto correcto? Prepararme con antelación para dar la palabra. Prepararme en oración. Prepararme leyendo la palabra, el contenido del culto. Preparándome en oración. Orando por el pastor. Orando por los hermanos. Orando por mí mismo para que la palabra haya cabida en mí.
orando mientras estoy escuchando el culto, orando para que el Espíritu Santo me revele a mí, me redarguya a mí, me enseñe a mí, me dé respuestas espirituales. Y vamos entonces al punto 2. Nosotros siempre tenemos que recordar, recordar y vivir estas realidades. ¿Cuál es mi verdad espiritual? Porque, ¿qué es lo que pasa, hermano? El Evangelio no niega la realidad. La realidad es que no tengo trabajo. La realidad es que estoy enferma. La realidad es que él se fue y me dejó. La realidad es que ella no me comprende. La realidad es que, sí, esa es la realidad. Pero la verdad absoluta está contenida en la palabra. Yo soy un hijo de Dios. Ya Cristo consumó todo en la cruz del Calvario. Cristo es mi Cristo y yo soy suya porque Él es mi dueño. Y este punto 2 es siempre debes, siempre debo recordar y vivir en la verdad espiritual. ¿Cuáles son estas verdades espirituales? Número 1, yo debo conocer a Jesucristo más y más profundamente, pero también debo conocerlo correctamente. ¿Quién es? ¿Quién es? La paga de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías 53:5. La paga de nuestra paz. Entonces, ¿por qué pierdo la paz? Ay, no es que él me roba la paz. No, no hay nadie que te robe la paz. No hay nadie. ¿Cómo te roban la paz si la paz es algo espiritual? Por su llaga yo fui curada. Yo prospero como prospera mi alma. Prospero en todo como prospera mi alma. ¿Por qué? Porque Él es mi rey. Primera de Juan 3:8. Él es mi rey. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Apareció, vino, está en mi vida. Deshizo las obras del diablo y ahora juntamente yo con él, en el nombre de Jesucristo, todas las fuerzas de la oscuridad y las obras del diablo las deshago en oración. Lo ato porque tengo la autoridad del nombre de Jesucristo para atar completamente a Satanás. Esa es la autoridad que yo tengo. Entonces, conozcamos de manera correcta y profundamente a Jesucristo, que ese sea nuestro anhelo. Y aquí tenemos ya títulos de oración para toda la vida. Esos son los títulos de oración que yo tengo. Al Señor, yo quiero conocerte correcta y profundamente. Ese puede ser un título y es un título de oración para toda la vida. Punto 2. Estamos en el punto 2, pero yo le estoy hablando ahorita de 5 verdades espirituales absolutas. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo comenzar? Tengo que conocer el mundo espiritual, pero tengo que conocer quién es Jesucristo, el nombre de Jesús. La otra cosa que tengo que hacer es profundizar en la fe, de creer en el poder de Dios, que es trino, que es el Padre que me da la palabra, que es el Hijo que me libró de la muerte, del pecado, de Satanás, de la maldición, que cambió mi destino, que me salvó, pero sigue obrando salvación para los demás a través de mí. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto 3 de estas verdades. Nunca olvidemos la oración de aceptación y de fe. Yo acepté a Cristo. Él es el centro de mi vida, de mi hogar y de todo lo que ocurre en mi vida. Todo, en todo lugar donde esté, en toda circunstancia donde esté.
Él es el centro de mi vida. Él es el centro de mi vida. Él es el dueño de mi vida. ¿Qué otra cosa, qué otra verdad espiritual hay? Que cuando yo confieso y testifico en mí, para mí internamente, no para hablarle a los demás, el nombre y el poder de Jesucristo en mi vida, sin duda alguna yo tendré las evidencias de la victoria. Tenemos evidencias todos los días, en todo tiempo, porque la primera victoria tiene que ser contra mí mismo, para que mi yo esté a los pies de Cristo. Y la quinta verdad espiritual es que si Jesucristo es el dueño de mi vida, el Señor de mi vida, el poder del Espíritu de Dios que me habita es mi poder, es mío. El poder del Espíritu Santo es mío, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo soy ese testigo. Y el poder del Espíritu Santo obra por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier conocimiento, habilidad e intelecto, por encima de todo, porque el poder del Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús entre los muertos. ¿Cómo no nos levantará a nosotros todos los días? Dice la palabra, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto nomás el Padre le dará al Espíritu Santo al que se lo pida? Y por eso es que estamos hablando de 5 títulos de oración aquí. 5 títulos de oración para toda la vida. Para toda la vida. Y nosotros necesitamos cambiar la manera como oramos. Porque cuando éramos un hombre sin Dios, Satanás nos gobernaba. Los deseos de él, que era nuestro padre, queríamos hacer. Pero ahora hay una gran diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal sigue orando centrado en el yo, yo, yo. Cámbialo, Señor, cámbialo, porque es que él no quiere cambiar. Señor, hazle ver a ella que yo soy la cabeza del hogar, que se sujete, Señor. Esas son las oraciones de los religiosos. Pero el hombre espiritual pone a Cristo en primer lugar en su vida. Pone a Cristo en primer lugar en todas las áreas de su vida. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Que yo pueda disfrutar de que tú estás conmigo y pueda tener esa seguridad. Y cuando nosotros hacemos de Cristo el centro de nuestra vida y nos deshacemos de las preocupaciones, de los problemas, de las cargas, del pecado, de la terquedad, de las ansiedades, porque la ansiedad nos lleva a ponernos escenarios en la mente que nunca van a existir. La ansiedad siempre tiene el panorama más sombrío en la mente. Entonces, cuando nosotros hacemos de Cristo el centro de nuestras vidas y no nos jactamos de nosotros mismos, de nuestras propias experiencias, cuando hacemos de Cristo el centro de nuestra vida y botamos todos nuestros prejuicios, entonces podemos disfrutar de que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es perfecto y por lo tanto la llenura, al llenarnos el Espíritu Santo de nosotros, a nosotros todo lo nuestro se bota. No es necesario. Es tropiezo para el Espíritu de Dios, para la obra del Espíritu de Dios, nuestro yo. Se bota. Y ahí está la oración. Señor, que todo lo mío caiga a tierra para que yo tome todo lo tuyo, todo lo de arriba, todo lo del cielo, toda tu palabra, todo tu deseo, toda tu voluntad sea cumplida en mí. Y nosotros podemos tener la respuesta. ¿Cómo debo comenzar ahora? A ser uno con el Padre y con el Hijo. Y siendo uno con el Padre y con el Hijo,
nosotros podemos ser uno también, como iglesia, como congregación, como hermanos. Que siempre el evangelio gane en las relaciones interpersonales, siempre que yo mengüe para que crezca Él. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Hoy es lunes, entonces de aquí en adelante, hermano, porque nosotros vamos a llegar hasta el viernes. Hasta el viernes. El viernes terminan los 40 días de oración. No es que vamos a llegar hasta ahí. Yo sigo aquí, yo sigo aquí, nosotros seguimos en oración como todo, como siempre la iglesia de Manuel es una de las características de la iglesia de Manuel porque el Señor nos ha revelado que sin oración no hay vida espiritual, no hay iglesia, no hay avance de la obra espiritual, sino que tenemos que luchar a brazo partido. Y ahí no da, nadie puede hacer eso, porque cansa. Pero de aquí en adelante, el lunes la oración uno, el 2 la oración 2, el martes la oración 2 y así sucesivamente. 7 días nuestra vida en oración. Es imposible fracasar, hermanos. Es imposible, porque Dios sigue sosteniendo la tierra, sigue sosteniendo nuestra vida. Cristo sigue dando salvación. Dios sigue dándonos la palabra que se cumple. Pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios nunca dejará de ser. Y el Espíritu Santo, que es vivo, el aliento de vida de Dios, está en nosotros. Así que seamos felices, seamos felices. Amén. Vamos a orar.
Vamos a finalizar, hermanos, orando juntos este último párrafo. Amado Dios, yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos. Reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad de ti. Creemos que sin tu obra de salvación, sin Cristo, era imposible resolver el problema del pecado, ese problema de separación, ese problema sin solución, Señor. Sin ti es imposible tener la vida, la plenitud y estar completos. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra se clave en nosotros, que la respiración, que la oración sea como nuestra respiración diaria, que sea las 24 horas del día, que desarrolles en nosotros el sistema de oración donde conectemos todo, Señor, contigo en todo tiempo, así como respiramos, y que podamos ser recreados cada día a tu semejanza, que es en Cristo Jesús, que es Cristo, tú eres nuestro modelo, Cristo, que cada día podamos ser recreados a tu semejanza. Oramos en acción de gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Sean felices, hermanos. Sean felices, ya lo son. Disfruten esa felicidad. Amén.